Va a haber muchas pruebas y como los hay. Pero esas pruebas ¿son una bendición o son una maldición? ¿Qué piensan ustedes? Para mí es una bendición porque a cada prueba que Dios ponga delante de nosotros o permita, hay una salida también o no. Por más difícil que sea. Pero si nosotros vamos a cultivar habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de cada una de las palabras y acciones que hacemos, tendríamos temor de no hablar ni pecar. Hermanos, tener la mente de Cristo es tener la inocencia ante el trono de Dios, es guardar sus mandamientos, tener los principios. La última generación que va a terminar, hermanos, este mensaje tiene que tener estas características y estos principios en sus vidas para que la obra sea terminada. Hermanos, hablar a una generación tan especial. Yo no conocía que nosotros vivimos en la generación Z. ¿Y qué es la generación Z? Hablar a esta generación Z es también conocida como la generación Centennials. Está compuesto por las personas que han nacido en los años 1997 al 2020-21. Depende mucho de quién esté dando el concepto o la clasificación. Hermanos, ¿quiénes son la generación Z? La generación Z son expertos en tecnología. Desde que han nacido en la era de la tecnología. Dice que su atención es muy corto, así que ¿cómo puedo hablar a una generación que no tiene tanta atención en las cosas de Dios especialmente? Dice que se comunican y aprenden principalmente a través de dispositivos móviles y redes sociales. Y estos son estos muchachos que están aquí, estos jóvenes. Nosotros, en nuestro tiempo, no conocíamos que era un dispositivo como celular. Son creativos, flexibles, pueden hacer multitarea, porque están ahora trabajando en las redes sociales, en su sistema educativo. Ellos prefieren un trabajo a distancia. Pero no solamente eso, son muy innovadores y pragmáticos, que puedan aprender rápido. No creen mucho en la política, esta generación. Están más concienciados con los temas sociales y también del medio ambiente. Así que a esta generación hablar no es una tarea fácil, mis apreciados hermanos. Entonces, yo quiero comenzar diciéndoles, a pesar de que sean del Millenniums o Centenniums o de la generación Z o de la generación de cristal, todos tenemos la misma necesidad. Y el sabio Salomón dijo lo siguiente, en el libro de Eclesiastés 12:1, que ustedes ya conocen de memoria. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que, mis apreciados hermanos, a través de las redes sociales, que seguramente vamos a compartir este mensaje, vamos a hacer la tarea más difícil de hablar a la generación Z. Porque esa generación Z tiene una tarea muy especial, que no solo debe acordarse de su Creador, porque ya son jóvenes, sino hay un propósito que Dios tiene para esta generación. En ese objetivo vamos a arrodillarnos en esta hora y vamos a pedir que el Señor dirija
el compartir esta palabra. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Estamos aquí con un solo propósito, de poder, Señor, comprender el propósito que tú tienes para esta generación, para nuestras vidas, especialmente para los jóvenes que les toca vivir la hora más importante de la historia. Señor, danos tu bendición, danos tu protección y tu cuidado en este día. Rogamos que tú seas propicio con cada uno de nosotros. Señor, úngenos con tu Espíritu para poder compartir tu palabra. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Habíamos dicho en los temas anteriores que cuál es el objetivo de la vida, cuál es el propósito de la vida, no solo para nosotros, sino también para los jóvenes. El que encuentra ese propósito encuentra el sabor de la vida, el gusto de la vida, para que nosotros no estemos desanimados, para que no estemos como que acá dice en el versículo que hemos leído, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cómo usted puede encontrar un contentamiento en su vida, mi apreciado joven? Quisiera compartir la vida de otro joven, un joven como ustedes, llamado William Warden. El joven misionero que dejó atrás una herencia porque era de una familia muy adinerada. William Warden nació el 1 de noviembre de 1887 en Chicago. Era el tercero de 4 hermanos, de un hombre hacendado con mucha fortuna, porque el hombre era minero, trabajaba con la plata. La madre de William se convirtió al Señor en la iglesia del famoso predicador D.L. Moody. Así que la crianza de los niños Warden estuvo fuertemente influenciada en la parte espiritual. Conocían la Biblia, asistían regularmente a la iglesia, y el pequeño William profesó una fe firme y fuerte desde pequeño. Era un muchacho muy dado a las cosas espirituales. Y cuando ya era adolescente, fue aceptado en la prestigiosa Academia de High School de Pensilvania. En 1904, cuando apenas tenía 16 años, William se graduó como uno de los mejores alumnos de su clase. Pero antes de ir a la universidad, los padres de William querían que su hijo tuviera una experiencia educativa como aprovechando el año sabático, o sea, que tuviese los meses que faltaban del año para terminar, tuviese una experiencia espiritual. Durante los siguientes 11 meses, Warden fue puesto bajo la tutela de Walter Erdman, un recién graduado del seminario teológico de Princeton que se había convertido en ministro y a la vez era el misionero. Así que Warden y Erdman emprendieron una travesía alrededor del mundo para visitar estaciones misioneras e iglesias en Japón, en China, en India, Egipto, Siria y Turquía. Y el joven vio que realmente el mundo era diferente, no era lo que solamente pasaba en las universidades que estaban a su alrededor. Él había dicho, nunca pensé muy seriamente en ser un misionero, porque había visto un trabajo que nunca había considerado, porque era la vida espiritual de William, asistir a la iglesia y tener lo que comúnmente cada joven tiene, la parte de la liturgia eclesiástica, y conocía un poco de la Biblia. Y cuando miró hacia el futuro este muchacho, parece que lo único que puedo hacer es prepararme
para ser misionero en el campo extranjero. Ahora, quisiéramos un poquito contextualizar para nuestro tiempo. ¿Qué quieren ser ustedes jóvenes? William decía, yo quisiera ser misionero, pero no aquí, sino en el extranjero. Sin embargo, parecía que la idea de misiones no le entusiasmaba a su papá, porque un hombre adinerado, un hombre que trabajaba en la banca, que tenía mucha riqueza, decía, el hijo tiene que ser también heredero de ese mismo trabajo. Así que parece que para William no era más importante tener tanto dinero, porque siempre había tenido mucho dinero, cosa que muchos de nosotros no hemos tenido. Cuando regresó a Estados Unidos, con un fuerte deseo de honrar a Dios, con el compromiso de iniciar la carrera universitaria, porque su papá le dijo, usted ya está matriculado en la Universidad de Yale. Durante los siguientes 4 años se dedicó al estudio y a los deportes, pero en su corazón había el de ser misionero. Y lo que hay en el corazón no se pierde fácilmente. Pero ¿cómo podemos nosotros sembrar ese deseo en el corazón de los muchachos de ser misioneros? Borden decidió que su llamado era las misiones entre los chinos, los musulmanes, así que durante su segundo año en Yale, se puso en contacto con esas misiones extranjeras de China y de los países del Oriente. Se llamaba la misión China-India Mission. Pero como hay en el corazón de ser misionero, este muchacho, estudiando en la Universidad de Yale, no permitió que ese deseo se quedara, se apagara. Desde su primer año logró reunir al menos 150 compañeros universitarios para un estudio bíblico semanal. ¿Qué les parece? Y yo sé que muchos que escucharán este tema y los que están acá presentes, a lo mejor están estudiando en la universidad, pero son anónimos, no saben que tú eres cristiano. No sabe que tú eres adventista. No saben ellos que tú tienes un deseo en el corazón de ser misionero. Este muchacho también se comprometió con evangelizar y él mismo discipuló a más estudiantes, pero los más difíciles. Se cree que su misión dentro de la universidad llevó el evangelio entre 1,000 a 1,300 estudiantes. Quizá en el campo es fácil hacer eso, pero en la universidad llevar a 1,300 estudiantes a los pies de Cristo para estudiar la palabra de Dios no es una tarea cualquiera. Durante su segundo año universitario, Borden también estableció una misión en New Haven, cerca a la universidad, una ciudad que era un puerto marítimo entre Boston y Nueva York. Se había convertido en la estación de llegada de muchas personas de bajos recursos que vivían en condiciones muy precarias. El vicio y la vida desordenada también atraía una gran cantidad de estudiantes, como siempre los hay. La misión en la que se involucró Borden, la misión de Yale Hope, en un solo año enseñaría el Evangelio al menos a 17,000 personas que asistieron, o al menos 8,000 personas que no tenían dónde dormir, y él, con los recursos de su padre o de los que conseguía, fundó la misión de Yale Hope, la esperanza de Hope, o la esperanza. Se le presentó a un
teólogo británico que para entonces vino a visitar a la ciudad de New Haven. Y le preguntaron, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Y este misionero, ya con mucha experiencia, dijo: la visión de este joven millonario arrodillado en oración junto a un vagabundo en la misión de Yale Hope. ¿Qué es lo que había en el corazón de William? Siendo de una familia de mucho poder económico, Barden puso a comprar un edificio y dotarlo de una capilla, un hotel y una cocina, además de entregarse él mismo a las labores de la misión. También continuaría apoyando económicamente la labor del centro, convirtiéndose en su principal benefactor. El padre de William murió en 1906. Ahora, a él le tocaría asumir la responsabilidad de la empresa que su papá había dejado. Pero continuó estudiando y atendiendo la misión. Una vez graduado Barden, se ordenaría en su iglesia local en Chicago, hoy conocido la famosa iglesia de Moody Church, para finalmente inscribirse en la China Island Mission. Quería cumplir el objetivo por la que había ido a hacer esa visita en el verano antes de entrar a la universidad. Pero pasarían 6 meses antes de ir al campo misionero, tiempo en que Barden aprovechó para viajar con el movimiento de estudiantes voluntarios a través de al menos 30 campos universitarios, mientras le hablaba de la profunda necesidad de tener misioneros en las distintas universidades. A pesar de verse tentado a seguir trabajando entre los estudiantes, ya que le preocupaba cuánto liberalismo había, porque los jóvenes que estudiaban estaban vacíos espiritualmente. Pero tan solo 3 meses después de su llegada al Cairo, donde había llegado, Barden contrajo una meningitis espinal. Después de 19 días, el 19 de abril de 1913, este muchacho murió. Una vez que se anunció la muerte de Barden, la noticia llegó a Estados Unidos. Los periódicos cubrieron la noticia de este niño o de este joven acaudalado, cómo terminó trágicamente muriendo en el intento de hacer una misión. Se formaron misiones de voluntariados en 1913 que honrarían la memoria de William. La fortuna del joven, de acuerdo con su voluntad, serían distribuidas entre la China India Inland Mission, la Nail Mission Press y Moody Church, y varias organizaciones cristianas a las cuales él estaba apoyando. La muerte de este muchacho, de este joven, realmente revolucionó las misiones que deberían llevar el propósito que él había tenido. Se fundaron hospitales, se fundaron misiones en Egipto. Así que el nombre de William Barden fue tan reconocido y muchas vidas fueron inspiradas por este hombre. Ahora, al terminar este pequeño relato, quisiera preguntarles, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál va a ser el propósito de tu vida? ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? Yo les preguntaría, ¿William Barden escogió el camino correcto? ¿Podía haber sido un
hombre ricachón con mucho poder económico y que podía haber llevado la empresa de su padre a niveles mucho más allá de lo que llegó. O eligió correctamente el de haber puesto en su corazón el deseo de comenzar ya la misión en la misma universidad. Afectó a tantas vidas, fundó varias misiones, pero la vida después de su muerte, o la misión después de su muerte, fue la que trajo mayores resultados. Hay una gran comisión. ¿Cómo Dios puede usarte en esta generación Z, donde no es fácil poder inculcar este propósito en la vida de los jóvenes? ¿Cuál es el propósito de la vida? Yo recuerdo esa inscripción que tenían los misioneros de la Edad Media. En cada iglesia había una inscripción, especialmente de los valdenses. ¿Y sabe qué decía? O somos misioneros o no somos nada. ¿Qué es lo que a ti te inspiraría, así como a William Warden, para que tú seas un misionero? ¿Pero dónde? ¿Cómo poder encontrar esa inspiración? ¿En tu hogar? ¿En tu familia? ¿En tu barrio? ¿En tu país? ¿O tú necesitas ir a otros países para predicar este evangelio? Es muy interesante que la gente te conozca para que prediques en otros países, para que este evangelio sea compartido en otros lugares que nunca llegaste. Este año a nosotros nos tocó vivir en varios países y compartir esta experiencia del mensaje de la verdad presente. Pero vivirla, ¿cómo? ¿Por qué este muchacho dejó tanta riqueza, tanta comodidad, tanto prestigio del apellido y de la fortuna de su padre para no estar metido en ese proyecto? Quisiera ir con ustedes al libro de Hebreos capítulo 11. Por favor, les invito a mis hermanos para que puedan buscar, queridos jóvenes, al libro de Hebreos capítulo 11. Y el libro de Hebreos capítulo 11 vamos a leer el versículo 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El lema que hemos puesto para este congreso, queridos amigos y hermanos, atiendan, es jóvenes de la hora undécima. ¿Y qué es la hora undécima? ¿Cuál es la hora undécima? ¿Las 11 de la noche? Muy bien, 5 de la tarde. ¿Por qué la hora undécima es 5 de la tarde? Porque la parábola está hablando de que los últimos en ser contratados es a las 5 de la tarde. Y la generación Z, ¿ustedes no creen que tiene que ver como el final de estas generaciones de la hora undécima? Y esos jóvenes despertar, ellos que están tan despiertas a la tecnología, a la ciencia, a la educación virtual, a la moneda virtual, a la vida más fácil, que hoy día no necesitan ir al banco, ni siquiera a la universidad para estudiar. Hoy todo es tecnología. ¿Cómo podemos afectar a una generación tan difícil de poder entender nosotros los mayores a ellos?
¿No les parece la vida de Moisés? ¿Por qué él abandonó el trono de Faraón, siendo el nieto de Faraón, estando en la mejor universidad que había en su época, la Universidad de Egipto? Tenía todos los tesoros del mundo a sus pies. Tenía todo el poder militar, el poder económico, la ciencia y la tecnología de aquel entonces. Este versículo que hemos leído dice que Moisés rehusó heredar el trono de Faraón. Escogió ser maltratado por un grupo étnico, como eran los judíos, que eran ignorantes, mal vestidos. Era una generación de esclavos que trabajaban a la fuerza. Era la clase social al que nadie quisiera pertenecer, ¿o no era así los judíos o los israelitas en Egipto? Y a veces yo me pregunto, ¿quiénes son los que forman parte del pueblo remanente? ¿Son los más ricachones? ¿Son los más intelectuales? ¿Son los más renombrados? ¿O es una gente común que no tiene tanta representación de clase social? Mientras, sentado Moisés debajo de la misma sombra del trono, el Espíritu del Señor conmovió su corazón para que se levantara la carga agobiadora que oprimía a sus hermanos en la más profunda degradación y esclavitud. ¿Por qué habían llegado a una esclavitud esa generación? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué habían llegado a ese extremo? ¿Y cómo el Señor podía mantener a esa generación tan degradada por todas las cosas que estaba pasando, que de ellos vendría el Redentor del mundo? Es algo asombroso cómo Dios escoge a una clase social tan degradada. Y cómo Moisés, después de haber estudiado esos 40 años para ser el heredero de Faraón, quiso echar la suerte, porque la influencia de la educación de su infancia, junto a la rodilla de su madre, Jocabed, influyó poderosamente que él tenía una misión. Y nosotros como padres, hoy día, ¿qué tanto hemos influido en nuestros hijos para que ellos sean misioneros? ¿O realmente Hollywood, las universidades, la educación moderna ha llenado la mente de ellos para que ellos puedan apreciar las riquezas de este mundo, la grandeza de este mundo? La generación Z está realmente obnubilado, por no decir, por las cosas que está el mundo ofreciendo. Moisés, estando en Egipto, no podía esperar gran cosa de ese pueblo de esclavos, ¿o no? Ellos serían agradecidos por la decisión más grande que Moisés había tomado, de identificarse con su sufrimiento, de la injusticia que sufría, de los látigos que recibían, de trabajar sol a sol, de construir los ladrillos o de hacer los ladrillos para construir las pirámides. Hizo el intento de salvarlos, pero ese pueblo ignorante apreció el intento de Moisés. ¿Fueron agradecidos?
No. Y yo les pregunto a mis jóvenes y a los hermanos que están escuchando este tema, ¿son agradecidos el pueblo remanente? Bueno, yo creo que sí, de alguna manera. Quizá no sea lo que esperaríamos. ¿Hay gratitud por el trabajo que tú haces? No perdonan muchas veces en este medio, cuando difundimos estos mensajes a través de las redes sociales, un error no nos van a perdonar. Y pues nos van a mostrarlos claramente en qué nos hemos equivocado. Aunque el mayor esfuerzo no será reconocido. ¿Y Moisés qué pasó? 40 años tuvo que pasar para olvidarse de esos momentos tristes y difíciles que tuvo que vivir al tratar de cumplir la misión que él tenía. Queridos hermanos, la evidencia en el mundo que nos rodea nos dice que estamos viviendo en un tiempo descrito en la Biblia como el tiempo del fin. ¿Vivimos en el tiempo del fin, sí o no, hermanos? ¿Desde cuándo es el tiempo del fin? 1798, y para aquí ya no hay más periodos proféticos que cumplir. El tiempo se ha cumplido hasta 1844. Y de allí en adelante solo tenemos que esperar el cumplimiento profético que está dicho en el libro de Daniel. Antes que venga Jesús, para esta generación Z, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el evento que estamos esperando? El cierre del tiempo de la gracia, así como en el arca de Noé. Los animales ya entraron, los pájaros ya entraron, pero las personas no entraron. ¿Dónde estaban esas personas? Esos que deberían haber escuchado el mensaje de Noé. ¿Dónde estaban? Hermanos queridos, ¿dónde estaban? ¿Qué dice Mateo 24? ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron que el tiempo de gracia se había cerrado. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12 dice, ¿qué es lo que se va a repetir para esta generación? Y Dios tiene para la generación Z un propósito muy grande. ¿Y cuál es ese propósito? Dice así en el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. A ver, hermanos queridos, ¿en qué momento la gente va a escoger ser limpio, ser justo? ¿En qué momento? ¿En la última etapa de su vida? ¿O cuándo tiene que hacer una persona esa elección? ¿Va a ser un acto casual o va a ser algo que cada quien tiene que elegir voluntariamente para ser justo y para ser limpio? Porque dice el versículo 12, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Este texto nos dice que aquellos que son malos seguirán siendo malos. No van a cambiar de la noche a la mañana. Aquellos que son justos seguirán siendo justos cuando llegue el momento específico del cierre de la gracia. Poco después de que eso suceda, Jesús vendrá a recompensar a cada uno. ¿Cómo es que usted va a estar tomando la decisión más importante, como William Warden? Dejó toda la riqueza de los bancos, todo el poder económico que su padre tenía, lo mismo que Moisés. Podía haber sido el futuro gobernante. Estuvimos hablando con una hermana. Si Moisés no hubiera dejado Egipto y no se hubiera puesto de parte de los israelitas, ¿qué es lo que habría quedado para este momento de la historia? ¿Qué es lo que hubiéramos visto de Moisés? ¿Qué es lo que hubiéramos sabido? Que se hubiera levantado una pirámide y hubiéramos a lo mejor encontrado a Moisés como un faraón embalsamado, con chapas de oro, con cabeza de oro y con todo eso. Eso es lo que quedaría de Moisés. Pero hoy, ¿dónde está Moisés? ¿Ah? ¿Moisés está en el cementerio? ¿Moisés ha muerto para este mundo o ha muerto para el cielo? ¿Dónde está Moisés? Murió en el monte Nebo, queriendo ver toda la promesa de Dios hecho realidad en la tierra de Canaán. Hasta le suplicó y lloró que no le dejase morir, sino que le dejase ver la tierra prometida. El Señor le recompensó más de lo que Moisés en algún momento podía haber pensado. Dice que le dejó contemplar la tierra de Canaán. ¿Cómo las 12 tribus entrarían? Tomarían la tierra de Canaán. Vendría la apostasía. Serían vencidos por las naciones que ellos no sometieron. Para cada creyente hay una lucha. Un llamado de Dios implica una lucha. Si tú y yo no sometemos, hermanos, las flaquezas humanas que hay con nosotros, como las tribus que había en la tierra de Canaán, ellos son los que nos van a gobernar. Y a veces es muy fácil tolerar un defecto de carácter, justificar una flaqueza humana. El Señor dijo a Moisés y a Josué y a todo el pueblo de Israel: tienen que acabar con todos ellos. No tiene que quedar ni uno. ¿Cuáles son esas tribus de Egipto que hoy permanecen en nosotros? Esas mismas flaquezas humanas. Y Moisés, cuando estaba en el monte Nebo, por la misericordia divina, estaba contemplando la historia que estaba desarrollando el pueblo de Israel. Vieron cómo fueron sometidos y vencidos hasta que su ciudad fuese destruida, hasta que su rey más sabio sea, hermanos, destruido por la vanidad de la vida. Y los reyes que tuvo el pueblo de Israel fueron corruptos, y no quedó más tiempo para que el Señor mandase el fuego y destruyese la ciudad de Jerusalén. El santuario de Jerusalén, el santuario terrenal del templo de Salomón. Y no solo vio eso Moisés en ese panorama profético que Dios lo dejó contemplar. Vio
¿Cómo pasarían los 70 años en Babilonia? ¿Cómo regresarían después del cautiverio? ¿Cómo reconstruirían el templo de Salomón? El cumplimiento de la profecía de los 2300 días. ¿Cómo se reconstruiría el templo de Jerusalén? Ya no con ese esplendor que tenía el templo de Salomón, ahora era el templo de Zorobabel. Vio la venida del Mesías. ¿Cómo vino a esta tierra? La predicación de Juan el Bautista, la predicación de los apóstoles, la destrucción de Jerusalén en manos de Tito, el pueblo de Israel sufriendo las famosas persecuciones, la conversión de la iglesia cristiana al catolicismo, la Edad Media, el movimiento profético, el movimiento adventista, el mensaje de los 3 ángeles. Vio cómo se cerraría el tiempo de gracia, cómo vendría Cristo. Y cuando él vio todo esto, cómo Cristo vino a esta tierra, los muertos resucitar, él dice que cerró los ojos con ese último pensamiento. ¿Con qué cerró los ojos William Warden? En su obra misionera, no solo en la Universidad de Yale, sino en Egipto, en la India, en la China. ¿Cómo podía llevar este mensaje? La generación Z tiene, hermanos, una misión importante. Pero para llevar esa misión importante, William Warden tuvo en su corazón el deseo de llevar adelante, cueste lo que cueste. Puso el corazón, hermanos, como decimos comúnmente, alma y vida y corazón estaba involucrado en salvar almas y llevar la salvación a todos los que lo necesiten. Soñaba con eso, andaba con eso. A pesar de ser estudiante de la universidad, el objetivo central de su vida era salvar almas y llevar almas a los pies de Cristo. En el libro de Apocalipsis 14:1, si ustedes que están ahí con la Biblia, van conmigo, dice así: ¿cuál va a ser el pensamiento? ¿Cuál va a ser la vida central de la generación Z? Dice así la palabra de Dios: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. ¿Qué es lo que tenía en la frente, en la mente, en el corazón? Los 144,000. La última generación. ¿Qué tenían, hermanos? ¿Qué había en su mente? ¿Qué dice? El nombre de Jesús y el nombre de su Padre. ¿Eso es lo que nosotros tenemos hoy? ¿Eso es lo que hay en nuestro corazón? ¿Soñamos con eso? Muchas veces yo me veo predicando en el sueño, predicando a muchas personas porque he soñado por bastante tiempo que era una misión que Dios me dio. Pero somos mayores. ¿Quiénes son los que tendrían que estar soñando con eso? Los jóvenes. Pero ¿cómo le vamos a dejar este legado, esta herencia a ellos? ¿Van a ser hijos de otros o van a ser nuestros propios hijos? ¿Quiénes son los que van a tener este propósito? ¿Cuál es el mensaje entonces que debemos predicar? Temed a Dios
Y ese es el mismo concepto que sabio Salomón dejó a los jóvenes en Eclesiastés 12. El fin de todo el discurso, cualquier mensaje, cualquier sermón, ¿en qué tiene que terminar, mis apreciados hermanos? Jóvenes, ¿cuál debe ser? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es todo lo que el hombre necesita. Y el mensaje de los 3 ángeles dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, los pioneros comenzaron el mensaje. Nosotros vamos a terminar. ¿Y quiénes son nosotros? Quizá yo no diría que soy yo. Es esa generación Z la que va a terminar. Pero para terminar ese mensaje, ¿qué debe estar sellado en su corazón, en su mente, en su ADN? ¿Qué debe estar sellado? El nombre de Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 14:1? Y miré aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre, escrito en sus frentes. ¿Qué es lo que debe existir en la mente de cada uno de la última generación? El nombre del Padre y de su Hijo Jesucristo, hermano, sellado en nuestra, porque nosotros somos pertenencia de Él. Ahora, ¿cuál es la experiencia espiritual? ¿Qué es lo que no se va a hallar y qué es lo que se va a hallar? Atienda. Capítulo 14, versículo 5. ¿Qué es lo que no debe existir, hermanos? ¿Y qué es lo que tiene que existir? Ya dijimos lo que tiene que existir, pero ahora nos dice, ¿qué es lo que no tiene que existir? En sus bocas, ¿qué es lo que no se encontró? No fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Cómo eran aquellos hombres que llenaron su corazón del poderoso evangelio de Jesucristo? No les importaba absolutamente nada de lo que el mundo pueda ofrecer, sino es cumplir la misión de Cristo. ¿Ustedes saben qué significa ser sin mancha delante de Dios? No hay engaño en sus bocas, porque la mente de ellos está sellado con el sello de la palabra de Dios, con el mensaje que ellos están predicando. Pero eso no va a ocurrir de un momento a otro. Eso no va a ocurrir por arte de magia, que el Señor va a apretar un botón y este joven va a ser transformado, el otro también, no. Esa es una decisión, así como William Gordon, él tomó la decisión de ser un misionero. Dependemos de las promesas y del poder de Dios, no de nuestras propias habilidades. Y si Él puede crear el mundo en 6 días y resucitar a Lázaro de entre los muertos, Él también entonces puede hacer ese trabajo de transformación en mi vida. Y tenemos que creer que Él tiene poder. Por eso, cuando el Señor le dio el mensaje a Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Es fiel el Señor para cumplir su palabra o no? ¿Qué dicen, hermanos? Es fiel para cumplir su palabra. En segundo lugar, porque el perdón habrá terminado pronto, el tiempo de gracia. Hermanos, cuando termine el tiempo de gracia, nuestras vidas estarán comprometidos. No sabemos el día y la hora cuando termina ese tiempo de gracia. Pero Cristo estará obrando constantemente en nosotros el poder llevar este mensaje. Y la meta tiene que ser de cada uno de nosotros no amar el pecado.
¿Cómo dice el mensaje de la Odisea? ¿Qué es lo que el Señor dice con la iglesia de la Odisea en el capítulo 3? Dice, si ustedes ven en el capítulo 3, dice, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, de las minas de oro de este mundo, de los lingotes de oro de los bancos centrales. ¿Y cuál es ese lingote de oro celestial que tú y yo necesitamos? La fe de Jesús, la fe en Cristo, para que seamos ricos, y vestiduras blancas. ¿Y cuál es esa vestidura blanca? El carácter de Jesucristo. Somos tal cual es. Y unge tus ojos con colirio para que no seamos ciegos. No para ver las cosas de este mundo, sino ver las cosas espirituales. Mientras nosotros cultivamos la mente, el estudiante debe también cultivar la integridad de corazón y lealtad a Dios, a fin de desarrollar un carácter como el de José. ¿Qué es lo que José tenía una vez que fue vendido por sus hermanos? ¿Qué es lo que había en su corazón? Patriarcas y profetas dice que él tomó la resolución de ser fiel a Dios a pesar de todas las circunstancias. ¿Eso es una decisión o no? Esa es una decisión. Y el Señor hizo posible que esa decisión se cumpliera en la vida de José. Hermanos, la lealtad a Dios a fin de desarrollar un carácter como de Jesús implica una decisión. Entonces hay que despreciar el pensamiento de ceder a la tentación. ¿Podemos ceder a la tentación? No. Y temerá mancillar su pureza, así como Daniel. Resolverá ser fiel a los principios y usará de la mejor manera las facultades que Dios les ha dado. Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. ¿Fue una bendición la vida de José en Egipto o no? Hermanos, hoy día puede ser una bendición un joven que es íntegro, un joven que se ha consagrado. Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo, al dar promoción, al dar bendición, al dar cada joven y cada señorita para que su vida sea fructífera espiritualmente hablando. Mediante Daniel Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia, ¿o no fue así? Porque estaban condenados a morir si no decían el sueño de Nabucodonosor. Pero porque estaba Daniel en medio de los sabios de Babilonia, Dios trajo bendición no solo a los sabios, sino también le salvó de la locura al rey Nabucodonosor. La vida de Daniel fue una bendición. Quisiéramos que nuestras vidas sean así en donde quiera que vivamos y donde quiera que estemos, para poder otorgar bendición en el lugar donde estemos. Pero la fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante pruebas de fuego. ¿Habían pruebas que tenían que pasar tanto José como Daniel como Moisés o no? ¿La vida de un joven de esta generación Z va a estar exento de pruebas? Va a haber muchas pruebas y como los hay. Pero esas pruebas ¿son una bendición o son una maldición? ¿Qué piensan ustedes? Para mí es una bendición porque a cada prueba que Dios ponga delante de nosotros o permita, hay una salida también o no. Por más difícil que sea.
Daniel en la fosa de los leones. Él no podía cerrar la boca de los leones, Daniel. Pero ¿hay un Dios en los cielos que puede cerrar esas bocas de leones hambrientos o no? Había un horno de fuego calentado 7 veces para los 3 hebreos. Ellos no podían apagar ese fuego. Ellos lo único que tenían que hacer es permanecer fiel a la palabra de Dios en toda su integridad. Porque hoy día, cuando predicamos de la última generación, de los jóvenes de la hora undécima, muchos dicen, no va a haber eso, es imposible. Todos van a caer, porque no hay ni siquiera alguien que haya resistido como José, como Daniel, porque los hombres nacemos pecadores y estamos condenados al fracaso. Ese es el concepto que tenemos hoy, que prevalece lamentablemente en las iglesias. Hermanos, ¿van a fracasar los buenos principios? ¿Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido? Los ángeles estaban presentes cuando José estaba allí en la casa de Potifar. Pero ¿cómo vino la tentación para un joven? Cuando la misma esposa del amo le dijo, duerme conmigo. En esta tentación muchos han caído. Pero ¿de dónde vino la fortaleza de José? La respuesta de José, ¿qué revela, hermanos? ¿Qué dijo José? Que los principios son innegociables. No se pueden negociar los principios. No importa, a costa de la vida. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, de Potifar, sin importar las consecuencias. José sería fiel a su amo y también sería fiel a Dios. Bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Y qué dice en el libro de Génesis 39? ¿Qué dijo? ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Pero si nosotros vamos a cultivar habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de cada una de las palabras y acciones que hacemos, tendríamos temor de no hablar ni pecar. Por eso los jóvenes siempre deben recordar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, que no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Hay ángeles que están tomando nota de todas las acciones. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más oscura medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Hay ángeles de Dios que están presentes. Aunque la esposa de Potifar le dijo, no hay nadie aquí, lo vas a pasar bien conmigo. José se mantuvo íntegro. Pero ¿cuál es el premio de ser íntegro, hermanos? ¿Cuál es el premio? ¿Dios se lo llevó al cielo a José? ¿Qué pasó con José por haberse mantenido íntegro? La señora se vengó acusándole de un crimen abominable y la hizo encerrar en la cárcel. Y yo diría, ¿no? Qué cruel.
los criminales libres y los inocentes en la cárcel. ¿Eso ha cambiado hoy en día? ¿No? Sigue siendo lo mismo. Ahora, si Potifar hubiera creído la acusación de su esposa contra José, lo hubiera hecho matar. Pero ¿sabía quién era su esposa o no? Y dijo, no, José es íntegro. Pero por no hacer quedar mal a su esposa, tiene que mandarlo a la cárcel a José. Y yo les pregunto, ¿ese es el premio de una integridad? No esperen que el mundo nos va a reconocer, queridos jóvenes. No nos van a aplaudir por un pecado que venciste, por una flaqueza humana con la que estás luchando. No nos van a alentar, sino más bien nos van a acusar. Hermanos, tener la mente de Cristo es tener la inocencia ante el trono de Dios. Es guardar sus mandamientos, tener los principios. La generación Z, la última generación que va a terminar, hermanos, este mensaje tiene que tener estas características y estos principios en sus vidas para que la obra sea terminada. Al principio José fue tratado con gran severidad en la cárcel. Todos lo trataron mal. A ese niño mimado, a ese adolescente mimado en su casa, con la mejor ropa, con la mejor comida, sentado en las faldas de su padre, el más consentido. Lo que nunca su padre permitiría estaba haciendo ahora, lavando el establo o limpiando. Lo que no había aprendido en casa, ahora José estaba aprendiendo. La escuela de la adversidad. Pero ahora en la cárcel, ¿qué tenía que aprender? El salmista dice en Salmo 105, versículos 18 y 19, dice así: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se le cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. ¿Cuánto tiempo pasó en la cárcel? Y allí mismo, el verdadero carácter de José resplandeció como una luz tan poderosa en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no lo transformó en una persona amargada ni triste. Siempre era de buen carácter, aún en esas circunstancias. Tenía la paz de su inocencia en el corazón. Siempre estaba la palabra de Dios en su corazón. No caviló en los prejuicios que sufría. Enfrentó cada pena, cada dificultad en la fe en la palabra de Dios. Hasta el trabajo más denigrante en la cárcel fue para él agradable. ¿Por qué estaba pasando eso, José? Porque Dios le estaba preparando ¿para qué, hermanos? Para una tarea mucho más grande, ni José siquiera soñaba. Esa es la escuela de la aflicción. La generación Z, la última generación, los obreros de la hora undécima, tienen que pasar esas pruebas difíciles, o el Señor nos va a decir, bueno, vas a saltarte estas pruebas y no vas a pasar eso, no va a haber tal cosa. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, solidaridad y misericordia que lo prepararían para crecer o ejercer poder con compasión. Hermanos, un día soñaron dos compañeros de la cárcel.
un copero y un panadero. Y cada quien soñó. Y Dios dice, ya hay que hacer que José comience la obra más grande que le tocaba hacer. El panadero soñó que los panes se la comían. ¿Quiénes se la comían? A ver, jóvenes, las aves del cielo se la comían. ¿Y el copero? Otra vez llenó su copa del vino en la copa de Faraón. Él interpretó el sueño, le dio correctamente el tiempo exacto y se cumplió lo que José había dicho. Pero hay gratitud hasta por los que había interpretado el sueño. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que nos van a decir gracias? No hay eso, no esperamos, hermanos, nosotros que alguien nos diga gracias ahora. No lo hacemos para los hombres. ¿Para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios. Ahora el rey Faraón estaba asustado y conmovido porque había tenido otro sueño. ¿Cómo era el sueño? ¿Cuál era primero, las vacas gordas o las espigas gordas? ¿Cuál era primero? Las vacas gordas. ¿Cuántas vacas? Ahora, yo no sé si esos 7 vacas gordas ya han pasado o estamos en eso, o ya estamos en las vacas flacas. A lo mejor es la última vaca flaca. Y Faraón soñó 7 espigas llenos de grano y 7 espigas sin grano, solo paja. ¿Quién podía interpretar, hermanos? ¿Quién podía entender estas cosas? ¿En la universidad enseñan eso? ¿En la política enseñan? ¿En el negocio enseñan esto? ¿Dónde aprende uno a ser íntegro de corazón para que el Señor nos dé esa sabiduría? De rodillas en su palabra. La generación Z, si no sabe arrodillarse, pedir sabiduría, como dice Santiago 1, si alguien tiene falta de sabiduría, demande a Dios, Él se lo dará. No es oro, plata lo que esta generación necesita, no es más ciencia, no es más conocimiento del mundo lo que necesita, no más filosofía, no más política. Lo que esta generación Z necesita es temer a Dios, conocer su carácter y su mandamiento, como William Borden decir, en mi corazón solo hay un deseo, de predicar el evangelio, de poner toda la carne en el asador, de poner todo el fondo, los recursos, todos los medios para avanzar el evangelio. Y él comenzó desde la misma universidad antes que ir a las misiones extranjeras. Y yo les diría, ¿quieres hacer una obra misionera en el extranjero antes de ir a la China, a la India? ¿Con qué hay que comenzar, hermanos? ¿Con lavar platos? ¿Con cocinar para el perro? No, con hacer chonta, con hacer picota. Eso es lo que hemos aprendido cuando éramos niños nosotros. ¿Y hoy eso sirve o no sirve? La generación Z ya no sabe ni lavar platos porque todos los platos son desechables. ¿O no es así? Hoy ya no hay que apagar el televisor porque el control está ahí. Hoy no necesitas ni siquiera escribir en el celular. Hoy di nomás al buscador en palabra y él te lo va a traducir. Si quieres en otro idioma también. Lo que tú quieras hacer, la tecnología te lo va a hacer. La generación Z no conoce sacrificio, o sea, tiene muchas desventajas frente a la tecnología. ¿Cómo vamos a terminar este mensaje?
Y yo me recuerdo de esa cita tan importante que está en el libro La Educación, la página 54. Podemos repetir eso, jóvenes, hermanos. ¿Qué dice? La mayor necesidad, ¿qué es? ¿Oro, plata? ¿Cuál es la mayor necesidad? ¿Qué dice la cita? La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. ¿Era José así o no? ¿Era Daniel así o no? ¿Juan el Bautista era así o no? ¿Se compraban o se vendían? No, señores. El que tiene el nombre del Padre en su frente y el de Cristo en su vida, va a tener esos mismos principios la última generación, porque estamos entrando a la última batalla. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hermano, cualquier pecado tiene su nombre. Y no es que un desliz, no fue una fire, no fue algún tropiezo, no. Cada pecado tiene su nombre y hay que darle el nombre que le corresponde. Hermanos, esos hombres van a ser con una conciencia tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina. Eso es lo difícil. Levantarse temprano es autodisciplina. No necesitas un reloj despertador. No es el celular el que te va a despertar. Es autodisciplina. De la sujeción de la naturaleza baja a la superior. Hermanos, tenemos facultades inferiores. La carne exige homenaje, cumplimiento. ¿Pero la carne debe gobernar? No. El espíritu, la palabra, los principios, esos son innegociables. De la entrega del yo al servicio del amor a Dios y a la humanidad. Hermanos, una vez que encontró Faraón, José le dijo a Faraón, 7 años de abundancia vienen y 7 años de hambruna vienen. Los 7 años de abundancia probablemente están terminando y estamos en las 7 años de hambruna. Y dice, aprovecha ahora. Y el salmista dice, ¿no? Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo ni que su descendencia mendigue pan. Qué promesa poderosa, hermanos. Y yo estoy envejeciendo así. Hermanos, sin tener nada y sin ser nada, el que teme a Dios ha encontrado todo lo que necesita para la vida. Y eso debieran ser nuestros jóvenes, ¿o no? Hermanos, y cuando José le dijo a Faraón, búsquese un hombre sabio, entendido, que le maneje todos esos 7 años con sabiduría y los 7 años de hambruna con sabiduría, búsquese. ¿Y qué dijo Faraón? En mi reino no hay ni uno, ningún PhD, ningún doctorado. No hay hombre que yo encuentre en todo mi reino. ¿Quién más va a tener el espíritu de los dioses? ¿Quién más? ¿Quién va a ser más sabio que José? José, ahora eres tú ese hombre. Sacó el anillo Faraón, le puso el manto y el carruaje y dar la vuelta a todo el mundo que reconozca que José es el hombre sabio, porque el Espíritu de Dios está en él, porque ha dicho los sueños que nadie pudo descifrar. Hermano, y cuando yo leo, por ejemplo, en este momento me viene a la memoria y vamos a ir terminando, el libro de Daniel. A ver, vayan ustedes.
Esto es lo que está pasando en el mundo espiritual. Capítulo 12 de Daniel. Y dice así, versículo 9. Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Nosotros vivimos en el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Promesa de Dios que vamos a ser emblanquecidos y purificados o no. Más los impíos, ¿qué va a pasar? Obrarán impíamente. Hermanos, este mundo no va a cambiar. Más borrachera, más crimen, más maldad, más pobreza, más ignorancia, más violaciones, más asesinatos. Hermanos, más corrupción, eso no va a parar. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Y cuál es nuestra misión, nuestro objetivo? ¿Ser impíos o ser limpios? ¿Qué dicen, hermanos? Y este José era el entendido. Y Faraón dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Todo el mundo decía, no hay más sabio que José. Desde el calabozo José fue exaltado a la posición del gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable, sin embargo, estaba lleno de dificultades y riesgos. Uno no puede ocupar un puesto elevado sin exponerse al peligro. Así como la tempestad no hace a la hierba nada, pero un árbol grande que está en la punta del viento lo va a tratar de sacar por todos los medios para que caiga. Hermanos, los hijos de Dios, como árboles de justicia, van a dar frutos para que todos puedan satisfacer su necesidad de ese árbol de sabiduría. Hermanos, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Y su hoja va a caer? No va a caer. Y todo su fruto va a permanecer para siempre. José así permaneció. Daniel así permaneció. Aunque le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, él también permaneció fiel a Dios. Queridos jóvenes y amigos y hermanos, bueno, a veces soportar un mensaje, la generación Z tiene una atención de teflón, así chiquitito. Me han soportado una hora, son héroes. Aunque otros han agachado la cabeza como el trigo. Bueno, podemos agradecer a Dios que el que ha prometido es fiel y que así como cumplió con José, con Daniel, con Moisés, con Elías o con Juan el Bautista, ¿cumplirá también el Señor con nosotros su promesa o no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Podemos decir amén o no? A ver si, amén, eso no me convence a nadie. Hermanos, no han desayunado, no han comido, no han dormido. ¿No? Hasta los dormidos tienen que despertar. Amén. Que así sea. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, Señor, te agradecemos porque a pesar de que la generación Z es una generación muy especial, con tantas limitaciones y con tantas dificultades, estos jóvenes que están delante de ti son preciosos, de los cuales tú puedes hacer un José, un Daniel. Señor, encomendamos la vida de ellos, la vida de nuestros hijos, nietos y todo lo que tenemos para que ellos puedan terminar junto a nosotros la obra de la predicación de tu palabra. Concédenos tu gracia, danos tu bendición y úngenos con tu Santo Espíritu, para que nuestros ojos estén puestos en el lugar santísimo, donde Cristo está por terminar la obra de la intercesión. El tiempo de gracia se está consumando.
hoy nosotros podamos estar conscientes de que vivimos en ese tiempo y en esa etapa de la historia de la humanidad. Bendice a cada joven, a cada señorita, y que cada uno de nosotros podamos ser henchidos de ese poder y de esa sabiduría. Rogamos tu bendición, sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.